Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, gente bonita de todo, pero de todo el mundo. Mi nombre es Mateo y les traigo un video de Meyer Creeks, que es una playa por el Océano Pacífico. Seguimos por el Océano Pacífico. En uno de los videos, ya hice un video aquí de Brookings, Oregon, un lugar de los más preciosos que yo he podido visitar. Es extraordinario sus paisajes, sus rocas gigantescas. Bueno, después de haber estado aquí 2 días en estas playas de Brookings, pues decidimos seguir nuestro recorrido por toda la costa y encontramos un lugarcito, un lugar donde ya no había muchos árboles, pero otro tipo de paisaje. Este es Brookings. Aquí en Brookings pues hay muchos árboles, mucha vegetación, pero aquí en Meyer Creeks las cosas cambian, la vegetación se ralentiza, ya no hay mucha vegetación, los árboles han cambiado. No entiendo por qué, por lo regular aquí es pino y más pinos y árboles gigantes, pero aquí por un momento cambió la vegetación hasta llegar aquí a Brookings, a Creeks, aquí en una de las playas, Meyer Creek. Y este lugar pues luce así, un poco diferente a lo que es Brookings. Unas rocas gigantescas, pelonas, mientras que en Brookings algunas de esas rocas tienen árboles y palmeras arriba en la parte final de la roca. Y sin embargo aquí no, aquí los árboles, las rocas están pelonas y se ve como un poco desértico, pero no es desierto. Además que también hace sentir esa paz de manejar por toda la costa, que es el 101 y el 1, porque a veces nos salimos del Freeway 1 y nos metemos al 101 porque nos gusta ver más vegetación y nos metemos más adentro. Esta es la playa de Meyer Creek. Como ven, no hay árboles, así luce. Parece que se hubiera terminado la selva y encontramos solamente rocas y un poco de pastizales. Eran como las 11 apenas, y bueno, decidimos pararme. Yo le dije a Erika, párate, vamos a ver aquí, a relajarnos un poquito. Ya habíamos caminado mucho allí en Brookings, porque ahí, antes de venirnos para acá, pues fuimos a caminar ahí abajo, que es una pendiente, es como una montaña que recorrió uno hacia abajo, y luego para subir es el problema, porque ahí es donde se cansa uno, muchachos. Ahí venimos con la lengua de fuera, tocando la arena de las playas. Y sí, muchachos, en esta parte lo que me gusta, o lo que vi en playas, fueron muchas árboles o troncos secos que hay en esta playa. Y investigando un poco sobre por qué hay esos troncos, o por qué hay, ¿cómo les diré? Como árboles que hubiera visto aquí en la playa y se secaron. Entonces me puse a investigar un poco y resulta que pues ocurrió una catástrofe hace más de 400 años,
que por cierto no está datada, no hay una data exclusiva de por qué existen tantos árboles en las playas aquí en Oregón. Y quiero decirles que no nada más es aquí en esta playa de Myers, sino que es desde Oregón al principio hasta Washington. Estas son las playas, no son playas, son riscos. El agua es turquesa, es bonita. Cuando yo vi estas aguas alguna vez en algunos videos, yo pensaba que esos riscos estaban editados y que pues le ponían algún filtro para que se viera ese color turquesa de las aguas, pero no es así, muchachos, es así la agua, o sea, así luce, así se ve, color turquesa. Te paras y la ves hacia abajo y dices, wow, ¿esto es real? ¿O le echaron pintura porque se ve tan azul, un azul turquesa oscuro? Parece un rubí. Y sí, es así el color, muy bonito. Aquí, este video lo que me gustó es porque vi que la arena corre. Mira, se mueve, todo eso no es estática, sino que es arena que se va moviendo, va corriendo con el aire. Y se hacen estos montículos al estilo desierto, pero sí, la arena se mueve de un lado para otro. Depende de donde vengan las corrientes del aire. Estos son los troncos que les digo, miren, se ve que eran árboles gigantes. Estos troncos, bueno, por lo menos calculo que su muerte fue hace aproximadamente más de 400 años. No se tiene, como les dije, una data exclusiva de cuándo estos árboles murieron, porque lo hay a lo largo y ancho, de toda la costa del Pacífico en Oregón hasta Washington. En algunas partes de la costa encontrarás troncos como si fueran árboles que murieron. O sea, todos están muertos aquí, ¿no? Pero troncos ahí todavía, como si estuvieran ahí, se cayeron. Y bueno, estos árboles, los geólogos no se ponen de acuerdo qué sucedió. No han podido descubrir qué sucedió, porque son demasiados árboles, muchos árboles, que así como se ve aquí, lo vas a ver en algunas costas. Pero más que, por ejemplo, aquí se logra ver mucho porque es una costa arqueada, o sea, es un arco que entra hacia el continente o hacia Oregón, al territorio de Oregón. Entonces hace un arco porque, y aquí yo me imagino que las olas trajeron estos troncos y aquí se estancaron, porque en Brookings no encontré, que no está tan lejos, está como a 25 millas de aquí, no hay ese tipo de árboles tirados en Brookings. Me imagino que hay una comba y que hace que los árboles sigan su camino hacia el sur del continente. En las costas de California no tampoco pude ver algún árbol en las costas, pero por lo que pude leer, muchachos y muchachas, es que aunque estos árboles están aquí, en algún momento cuando mira, aquí está uno de los árboles que les digo, allá donde está, ella se llama Erika, ahí está ahí había un árbol y ya no está, ese parece que fue cortado. Y como les decía, entonces estos árboles seguirán viajando porque la marea va a subir y se vuelve a llevar algunos árboles conforme va la corriente hacia el sur. Oregón es un estado bonito, pero algo que me intriga es por qué Oregón no tiene esa publicidad como lo tiene California, o la Florida, o Washington D.C., Chicago, todos esos
grandes ciudades no lo tienen, esa publicidad no la tiene Oregón. Es un estado muy, muy bonito, pero no tiene esa publicidad de turismo. California es un estado, como lo dije anteriormente, muy rico, y Oregón es un estado no tan rico, ¿verdad? Y lo que yo me he dado cuenta, o lo que me doy cuenta, es que en Oregón no se cobran los impuestos en las comidas, en muchas cosas. En comprar un carro no pagas taxas, no pagas impuestos. Al lado de los estados ricos como California, que se paga impuestos hasta por echarse un Pericles. Me emocioné este puente, muchachos. Es un río aquí. No filmé el río porque me emocioné filmando, grabando este puente. Se me hizo muy bonito, muy verde, de acero, y además bien largo. Me emocioné. No pude encontrar el nombre de este puente, por eso no lo puse aquí. Entre mis videos no puse el nombre, y no estoy seguro cómo se llama ese puente, porque lo quise buscar en Google, pero no lo encontré. Pero se me hizo fascinante, ¿no? Se me hizo un puente muy bonito aquí en parte de la bahía del Pacífico. Y seguimos nuestro camino, vamos para Salem, Oregón. Nuestro propósito o el punto final era Portland, pero al final un contratiempo no nos permitió llegar hasta Portland, entonces llegamos a una hora antes de llegar a Portland, que es Salem. Les cuento una anécdota. Nosotros aquí buscábamos un lugar para comer y para acampar y comer. Cuando empecé hace tiempo a acampar en sitios, yo pensé que acampar era como en México, que llegas y te estacionas donde tú quieras, sacas tu tiendita y ya estuvo, ¿no? No, aquí no es así. Todo debes de sacar permisos antes de acampar. Pero aquí dimos vueltas y vueltas y vueltas y no encontramos dónde acampar sin permiso. Entonces, pues lo que hicimos fue ponernos en este lugar. Aquí hay una banca, un lugar para comer, y no estábamos seguros si nos iban a decir algo, iba a llegar ¿cómo les diré? Los que se encargan de estos lugares dicen: hey, quítense de aquí, no pueden tragar, llévense sus frijoles, sus lentejas y váyanse para otro lado. Pero no sucedió eso. Comimos ahí, tuvimos una hora, no comiendo tan a gusto porque pensábamos que nos quitarían. Pues había así trailitas como los que están ahí, trailitas, y aquí nos estacionamos a un lado de la carretera. Vamos a comer, a refundirle y vámonos. Y aquí lo que hicimos, hacemos todo, alcen su basura y pelémonos antes de que llegue alguien y nos diga: hey, tienen que marcharse porque no pueden. Pagaron, pero no encontramos un sitio para comer. Tampoco podemos comer a la orilla de la carretera o metidos en el bosque donde caigan. Tiene que ser con reglas. Caminando ya, y después de llevar 2 horas otra vez, que ya me estaba dando hambre, se me antojó este torito. Y me bajé a verlo. Me quiero comer ese torito. Me quiero comer ese torito. Barbeche usted y me deja la mitad. Y seguimos el camino. Ya llevamos una semana. Este es el último estirón que le estamos dando al recorrido de más de 1200 millas, muchachos y muchachas. Es muy bonito viajar.
no se requiere de mucho dinero y si tú puedes juntar con alguien con quien te lleves muy bien, pues pueden compartir los gastos y atravesar un país o el mundo. Estas vistas tan bonitas cuando te duermes en el bosque y despiertas y por tu ventanita de tu tiendita ves para arriba, o en la noche ves para arriba y dices, wow, qué hermosa noche. Como les dije, de Meyer Creek, Oregon, nos fuimos a Salem, a más de 200 millas, por todo el Freeway 5. Este es el Freeway 5 y casi llegamos. Aquí nos faltaban ya solamente 100 millas. Pero cuando tú recorres más de 1200 millas, se hace tan lejos. Bye, muchachos.